buenas, bienvenidos otra vez a este humilde canal. Y me apetece hacer este vídeo. Me apetece hacer este vídeo por una sencilla razón, amigos míos. Llevo como un mes y medio, 2 meses, dos meses más o menos, unas cuantas semanas, viendo, habré visto como unos 1500, 2000 vídeos, sí, más o menos. Un poco exagerado, pero bueno, muchos vídeos, tanto de Xbox Series X como de la PlayStation 5, ¿vale? He de decir una cosa. Hay una cosa que no me gusta de la rivalidad de tanto de Sony como de Microsoft entre los usuarios, que es que se echan mierda encima, ¿vale? Me he metido en foros, en comentarios, en vídeos de canales, y he visto comentarios, hasta llegan los insultos, ¿no? Y bueno, porque es quizás la novedad tanto de Xbox como de PlayStation 5 de la nueva generación, ¿no? Y no me parece bien, no me parece bien, ya que las dos consolas son iguales. Dirá, ¿y este? No, es que la PlayStation tiene el DualSense, que es una pasada, que sí, que es una pasada, que te vibra y bueno, el sonido es espectacular. Sobre todo hago hincapié en el sonido 3D que tiene la PlayStation 5, que según los vídeos que he visto dicen que los cascos de la PlayStation 5 para el sonido es una pasada. Pero Microsoft tiene otras cosas que también son bastante buenas, ¿vale? Por 12 euros o 13 euros al mes puedes jugar a todos los juegos que quieras. Es decir, las dos consolas son iguales, se ve igual, 60 FPS en las dos, se ve igual, no hay tutía, es decir, son iguales. ¿Por qué son iguales? Y lo digo porque me he mamado montones de vídeos. Entonces yo tengo mi opinión. Tú que me estás viendo tendrás otra opinión. Si eres de Xbox dirás que la Xbox es la mejor. Y si eres de Sony dirás que la PlayStation 5 es la mejor. ¿Que han hecho un trabajo maravilloso las dos? Evidentemente. Han hecho unas consolas que también tengo que decir una cosa. Son nueva generación, pero no se les va a sacar el máximo partido hasta de aquí a un par de años. O sea, tiene mucho potencial las consolas. Son una verdadera maravilla. Pero lo vuelvo a decir. Se ven igual. Se ven igual. Se ven igual porque lo he visto en miles de vídeos. Es decir, es que la barbita del de la NBA se ve más floja, es que la Play mía se ve con más brillante de aquí. Sí, pero es que la mía, la raya de cuando voy conduciendo con el GTA, se me ve al fondo, se me ve un pic. A ver, los juegos están hechos, señores, para que disfrutemos. Evidentemente depende del desarrollador del juego. Se va a ver a lo mejor un puntito, el puntito de mira del Call of Duty se va a ver un poquito mejor, o en el otro se va a ver un poquito. Es que son chorradas. Es que lo que tenemos que hacer es disfrutar de los juegos, disfrutar y pasárnoslo bien. Y si queremos hacer un streamer, fantástico, pero son iguales. Es decir, parece que ha habido un tío que ha trabajado en Sony, ha cogido información y se ha ido a Microsoft. Y el mismo de Microsoft ha cogido y se lo ha ido diciendo al de Sony. Porque es que son muy parecidas. No, es que la Xbox tiene 12 teraflops de no sé qué y la PlayStation tiene 10 teraflops. Es lo mismo. Sí, pero es que la PlayStation tiene 800 gigas solo de SSD y la otra tiene 1 tera. Que son la misma, que es lo mismo. Hay unas mínimas matices de consolas de unas a otras. Sí, el mando de la PlayStation 5 es una pasada. Sensitivo. Bueno, pero la Xbox tiene otras cosas también muy buenas. Si al final lo que queremos es jugar y pasárnoslo bien. ¿Cuál me voy a comprar yo? Pues es que como son tan iguales, no lo sé. Me gusta a mí más Sony. Me gusta mucho PlayStation, a mí, de siempre. Desde la 1, he tenido todas. De hecho tengo la 3 y la 4 en casa. Y seguramente me compre la 5. Pero a lo mejor también me compro la Xbox. O me compro la Xbox y no me compro la Play 5. Porque es que son iguales. Esto es igual que cuando salió iPhone y Samsung. O sea, hay gente que el de iPhone es de iPhone y el de Samsung es de Samsung. Y cada cosa pues lo suyo. Tiene sus cosas buenas. iPhone, que es muy veloz, la batería dura más, pero a la hora de fotos, de volcarlas a un ordenador es más complicada por el tema iTunes, porque tal. Y luego Samsung tiene otras cosas que es mejores que el iPhone. O sea, es que es dividido. Con este vídeo simplemente quiero deciros, papás,
que vais a comprarle una consola a vuestros hijos y no sabéis cuál comprarle, son las mismas. Son casi iguales. Evidentemente tendrá más salida de juegos, a lo mejor la PlayStation tiene más novedad cuando estrena un juego PlayStation 5, pero Xbox tendrá otras, pero son muy parecidas. Está a muy buen precio, 500 euros, 499 creo que están. Creo que si la compras con el Blu-ray es un poquito más cara. Pero tíos, por 500 pavos tenemos una consola que en un ordenador de hoy en día, porque ese es otro tema de los ordenadores gamer, ¿no? Los ordenadores gamer, con un ordenador gamer, bueno, te puede costar 1000 pavos, 1200, 1300, puedes gastarte lo que quieras en un ordenador gamer. Pero con un ordenador gamer puedes jugar, luego puedes editar vídeos, puedes bajarte cosas, puedes hacer de todo. La PlayStation y la Xbox simplemente sí puedes ver según alguna aplicación que tengas, pero no puedes hacer esas cosas. Con una consola de nueva generación no puedes hacer según qué cosas. Un ordenador te hace todo. La PlayStation 5 y la Xbox Series X es para jugar, simplemente jugar. Tendrás la aplicación a lo mejor del Netflix, tendrás alguna cosa que puedas hacer, pero no es un ordenador. ¿Vale? Lo vuelvo a decir, por si alguien tiene dudas, que hasta yo las tengo para comprarme la que me vaya a comprar, lo he dicho. Se ven igual, son idénticas, en imagen son idénticas. He visto vídeos. No, es que la mía me carga 2 segundos más. He visto vídeos de cómo han encendido una Xbox y una PlayStation 5 y creo que hay un segundo de diferencia. ¡Un segundo! Sí, pero si yo pongo el GTA me carga un segundo más que la Xbox. Ya, pero la Xbox a lo mejor te carga el Halo más rápido que la PlayStation. Es decir, son idénticas, chicos. Y lo único que quiero decir con este humilde vídeo es que disfrutar de lo que os compréis. No se trata de quién la tiene más grande, porque no es así. Y el que tenga la Xbox que la disfrute al máximo, y el que tenga la PS5 que la disfrute al máximo. Ya vuelvo a decir, las dos son grandes consolas, grandes. La verdad es que los han currado. Pero otro hándicap, el potencial tanto de Xbox Series X como de PlayStation 5 no se va a ver hasta de aquí a 2 años, cuando salgan juegos, porque juegos más preparados para esta nueva generación. Sí, es que está el Spider-Man, el Miles Morales, sí, pero con el mando intuitivamente sí, te da vibración y eso, pero todavía no están preparados para sacarle el jugo, la chicha a las consolas, ¿vale? La PlayStation 5 en este caso. Y Xbox, los gráficos tengo que decir que también son muy parecidos, se ve perfecto. Han hecho, la verdad, que en una cajita así, una obra maestra. Es que la mía se calienta a 51 grados y la tuya a 47, ya, pero es que según qué juegos, depende del movimiento gráfico, ¿sabes? El motor gráfico. Pero que sí, que ha habido un vídeo que a un chico se le ha quemado, se le salía humo. Es verdad, ese vídeo es real, totalmente real. Pero bueno, también te puedes comprar un BMW de 50.000 euros y que te dé fallo el ordenador de a bordo. O comprarte una lavadora y que te salga humo. O sea, son fallos porque son nuevas generaciones. Son las primeras tiradas de las consolas. Que yo recomiendo comprarla un poquito más adelante. Que hayan hecho más consolas. Porque las primeras van a dar algunos fallos. Es que la mía, es que se me queda pixelado la imagen y se me bloquea. Bueno, porque habrá fallos. Son las primeras consolas y la Play habrá fallos y la Xbox habrá fallos. Pero es normal. Es normal, pero yo lo que digo, que hasta dentro de un año o 2 años que se hagan juegos ya preparados para la PS5 o para la Xbox Series X, no vamos a sacarle todo al jugo. Compraros la que más os guste. A mí la Xbox me parece muy bonita, negra, y luego el diseño de la PS5 me parece precioso también. Muy guapo. El mando es verdad que le gana, la verdad, el de PlayStation 5, según he visto, por el tema de gatillos que te coge la forma del juego y tal. Y ojo con el sonido de PlayStation 5, que he visto un par de vídeos con los cascos originales de Sony y por lo visto jugarlo es una maravilla, es súper intuitivo y es cosas que no oías antes. Te van diciendo por dónde van los pasos y escucha los pasos como te viene el tío a matar. O sea, dicen que es una puñetera maravilla. Pero claro, es lo que han dicho de PlayStation 5. Que seguramente Xbox también, si le pones unos cascos de Microsoft o lo que sea, también escucharás parecidos los sonidos, ¿vale? Pero, tercera vez, lo vuelvo a decir, se ven igual, igual.
Los FPS son los mismos. No miréis, es que la esquina de allí cuando disparo se me ve un puntito, pero es que la... No fijéis en eso. Y en otro juego será otra cosa y la aquí será la otra. Son los mismos. Los mismos. Y simplemente es mi humilde opinión. No hay fantasmas, es que se ha abierto la puerta. ¿Vale? En mi humilde morada. Disfrutar, comprarlo lo que más les guste. No hago spoiler de nada, nadie me paga por este vídeo, ni Sony, ni Microsoft, ni nada. Pero hasta día de hoy yo, que siempre he tenido ordenadores gamer para jugar y me encantan los juegos, tengo dudas de cuál me voy a comprar. Seguramente intenté hacerme con las dos. Bueno, si hay pelas. Si no hay pelas, pues la que... Es que me daría igual, porque es que tienen tan buena pinta las dos de pillarlas y pegarte unas viciadas con ellas, que lo que tenemos que hacer es disfrutar. ¿Vale? Y por favor, a los forofos de Xbox y a los forofos de Sony, no os echéis mierda. Si sois jugadores, disfrutar con lo que tengáis. Ya está. Si no tiene por qué haber mayor problema. Uno es de Xbox y seguirá siendo de Xbox, y el que es de Sony será de Sony. Y ya está, y a disfrutar de los juegos, y van a ser iguales. Se va a ver igual. Es que mi pantalla, si pongo la Play 5, no busquemos, si lo que queremos es sentarnos y disfrutar. Y las características son prácticamente iguales, tanto de una como de otra. Que la una tiene de Teraflops y la otra tiene 12, sí, que la otra tiene una SSD que tiene 100 y pico más que la otra, bueno, también habrá extensiones para poner, que ya hay de PlayStation, de Series X, hay ya un pendrive para almacenar que vale una pasta o tal, sacará cada uno lo suyo para que tengamos, pero disfrutar, simplemente disfrutar. Un saludo y espero que os haya gustado el vídeo. Y si no, pues nada. Si le queréis dar un like, de esto de que, bueno, pues le doy like, que me ha gustado el vídeo, la explicación mía. Y si no le quedáis, pues no le dais. Si os queréis inscribir, haré más vídeos. Y si no, pues me quedaré haciendo poquitos. Esto es para entretener y nada más. Os espero que se haya entretenido mi charla, que no se haya aburrido mucho, pero es mi opinión sincera. Un saludo, chicos.